La realidad ha perdido su realidad. A veces, uno se despierta de un sueño que parece no tener nada de especial, pero, en el fondo, eso es lo que lo hace único, lo que lo hace significativo. A simple vista, nada parecía extraordinario, pero al mirar de cerca, me doy cuenta de que mi mente, en algún rincón del subconsciente, estaba guardando algo mucho más complejo. Aquí les dejo, tal cual lo anoté al despertar. Era Navidad, o algo así. El aire estaba impregnado de esa sensación que solo se siente en esta época, un leve frío que nos hacía abrazarnos más cerca unos de otros, el brillo de las luces decembrinas en cada esquina. Sin embargo, en el sueño, ya estábamos en ese momento tan esperado, la hora de los regalos. Mi mamá, como siempre, tenía todo bajo control, pero los regalos, curiosamente, no estaban donde deberían estar. Esto me llevó a un interminable viaje, de esos que solo suceden en los sueños, largos, sin sentido, pero llenos de detalles que nunca logro recordar completamente. Ni siquiera podía seguir el ritmo de ese trayecto extraño que tomamos, como si mi mente decidiera retener solo las partes que quería, sin darme la opción de entender todo el panorama. Finalmente, después de una eternidad, encontramos lo que buscábamos. Mi regalo era extraño, algo que podría describir como un amuleto metálico o tal vez un triángulo de algún tipo de instrumento que nunca había visto antes. Pero antes de poder examinarlo más de cerca, la escena cambió abruptamente. Estábamos en lo que parecía un cibercafé, rodeados de pantallas y sillas de plástico que chillaban bajo el peso de la gente que esperaba turno. Yo estaba allí con mis dos primos y mi prima, pero no hacíamos nada en particular, más allá de sentarnos y dejar que el tiempo pasara. O al menos eso parecía. ¿Por qué el tiempo siempre se estira de esa forma en los sueños? Y entonces, ella apareció. Ah, esa chica que antes había sido un enigma para mí, un ser que provocaba sensaciones confusas y siempre me hacía sentir incómodo, estuvo allí. Era como si la historia de mi sueño girara en torno a ella. Como si todo lo demás estuviera en pausa mientras sus ojos se fijaban en mí, aunque yo intentara disimularlo. Estaba jugando un videojuego, algo como Mario Kart, o al menos eso es lo que pensaba, porque la verdad, la realidad en los sueños siempre es relativa. Mientras tanto, mis primos y yo comenzamos a hablar de cosas cotidianas, sin mayor importancia, pero algo raro sucedió. De repente, me encontré cantando una canción que conocía, una de esas que uno tararea en cualquier momento del día. Pero algo no cuadraba. Al llegar a una parte de la letra, me di cuenta de que no recordaba la siguiente línea. Decidí preguntar a mi primo, pero lo raro fue que él no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos, tal vez 10 o más, antes de que comenzara a cantar, pero no era la canción que yo había comenzado. No era ni siquiera parecida. De alguna manera, sonaba bien, y en ese momento me sentí confundido, buscando la letra que él había cantado. ¿Pero cómo? ¿Por qué me había parecido tan genuina? De alguna manera, ese pequeño intercambio me hizo preguntarme, ¿qué diferencia hay entre la realidad y la falsedad en los sueños? En ese momento, la pregunta no tenía respuesta. O tal vez la respuesta era tan simple que no podía verla. El momento pasó, y ya era nuestro turno para jugar, o eso pensé, porque pronto la situación se volvió una locura. Lo que parecía un juego de Mortal Kombat combinado con Family Guy comenzó. La pelea era entre Peter Griffin y Quagmire, pero no era como cualquier pelea. Quagmire no era el hombre que conocíamos, sino un mosquito gigante, una especie de criatura rara que nunca había aparecido en ningún episodio. Peter, con su expresión típica, intentaba golpearlo, pero no lo conseguía. Cada golpe que lanzaba parecía inútil, y en su desesperación, comenzó a gritar, a debatir con Quagmire sobre su incapacidad para vencerlo. Los diálogos eran tan reales que me sorprendió la exactitud con la que sonaban, como si estuviera viendo un episodio más, pero en un formato interactivo. Quagmire, como si fuera parte de un juego, se burlaba, llamando a sus amigos para que ayudaran, lo que asustaba a Peter y lo obligaba a huir. Todo terminó cuando Peter finalmente perdió, cayendo de manera espectacular, como solo un personaje de comedia lo haría, mientras Quagmire celebraba su victoria. Las voces eran las mismas que escuchamos en la televisión, los gritos, las palabras, todo coincidía a la perfección. El sueño terminó, o al menos eso creí, porque lo extraño es que después de todo eso, una parte de mí comenzó a preguntarse si en algún momento todo lo que había vivido no era más que una extensión de esa misma realidad onírica.
¿Cómo podía saber si estaba despierto o no? ¿La realidad había perdido su autenticidad en este caos de sueños y recuerdos? Y así terminó. Un sueño absurdo, sí, pero profundamente extraño. Cada vez me cuesta más distinguir entre la realidad y la irrealidad, entre lo que he vivido y lo que he soñado. La realidad, parece, ha perdido su valor.